iniciar? ¿A quién le gustaría orar? Para empezar. Mi Dios, gracias, Padre, porque nos has permitido un día más, mi Dios, estar aquí reunidos, Padre. Te pido que tú seas con nosotros, mi Dios, en este curso, Padre, que tú nos des la sabiduría, el entendimiento, mi Dios, que todo esto que aprendamos de él, pues lo llevemos a cabo en nuestras vidas, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Hoy vamos a ver el fundamento, ya nomás la otra hoja que le di a los muchachos para que ahí en la casa la repasen, y ya si no luego vemos las preguntas. Y los que no tienen terminado el curso 3 nos vamos a poner de acuerdo para verlo en un sábado, ¿ok? Nada más ahorita como si tenemos algo de actividad, pero no, a lo mejor sí en este mismo mes de agosto, luego les digo. Ok, vamos a Romanos 8:29 y alguien que lo quiera leer o se lo sabe de memoria, pues mejor. Y alguien más, 2 Corintios 3:18. Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ok, vamos a tener esto en mente porque es parte del fundamento de esta senda de crecimiento. Ok, el plan de Dios, hacernos, transformarnos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ok, ahora 2 Corintios 3:18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estábamos siendo transformados en la imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Ok, somos transformados a su misma imagen, como si fuéramos el reflejo en un espejo de Jesús. Ok, bueno, el fundamento de la senda de crecimiento es que el plan de Dios es hacernos como Cristo o transformarnos a la imagen de Cristo. Esto significa que nuestra manera de pensar, de vivir, de hablar, todo en realidad debe reflejar a Cristo. No que seamos una copia en el sentido físico, sino un reflejo de Cristo ante los seres humanos. Es una tarea muy amplia, retadora, podríamos decir, pero es la tarea de Dios, del Espíritu Santo en nosotros. Dice, para completar esta visión, veamos Juan 15, del 4 al 5. ¿Quién quiere leer Yo. Ok, bueno, luego Silvia, 2 Corintios 4:4, luego Colosenses 1:15. ¿Quién más quiere leer? Abril, Colosenses 1:15. Ok, vamos a ver estos tres pasajes. Juan 15 del 4 al 5. Adelante, Luis. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el sarmiento que puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Y el que permanece en mí y yo en él se da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Ok, el punto es que Dios no espera que seamos una copia, sino el reflejo, lo que es diferente. Para ser el reflejo de Jesús, nosotros necesitamos tener a Jesús o estar unidos a Jesús. Eso es lo que él está diciendo. Separados de él no podemos hacer nada. Así como la rama, el sarmiento, tiene que estar pegado al tronco y a la raíz para poder dar fruto, así nosotros debemos estar pegados a Jesús. Es una parte importante. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Ok, Jesús es la imagen de Dios. Nosotros debemos ser la imagen de Cristo. Ese es el punto importante que nos señala este pasaje. Y Colosenses 1:15. Él es la imagen visible del Dios invisible. Entonces vemos que nosotros estamos en una relación de imágenes. Dios se manifiesta en Cristo y Cristo se manifiesta en nosotros. Esa sería la palabra más técnica, pero es finalmente
¿Cómo es Dios? Lo podemos ver en Cristo. ¿Cómo es Cristo? Lo pueden ver en nosotros. Esa sería la forma de entender una imagen y lo que Dios espera que lleguemos a hacer. Por eso el plan de Dios, por encima de cualquier otra cosa que podamos pensar como buenos cristianos, el plan de Dios es que lleguemos a ser la imagen de Cristo. Ok, por eso nos dice lo que podemos aquí resumir. Jesucristo es el resplandor de Dios y la imagen visible de Él. Nosotros hemos sido llamados a reflejar a Jesucristo. Él dijo, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Es decir, que no podemos brillar si no estamos unidos a la fuente de luz que es Jesucristo. Ok, vamos a ver Mateo 28, 19. Aquí, ¿quién gusta leerlo? Mateo 28, 19 y luego Hechos 1, 8. Mateo 28, 19. Ajá, adelante. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, aquí entonces nos dice que lo que debemos hacer son discípulos de quién? De Cristo, discípulos de Cristo. Ok, esto va de la mano. Un discípulo aspira a ser la imagen de su maestro. Eso debería ser lo correcto. Discípulos de Cristo. Luego Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ok, para esto, ¿qué es lo que necesitamos? El discípulo necesita recibir, ¿qué vendrá sobre nosotros? El Espíritu Santo. Es la forma en que nos mantenemos unidos a Jesús, por medio del Espíritu Santo. Ok, entonces el discípulo necesita el Espíritu Santo porque el discípulo va a ser transformado a la imagen de Cristo. Juan 8:28, finalmente en esta parte, Juan 8:28. Dice, por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Ok, para que cada uno sea un verdadero discípulo, necesita permanecer. Ok, ¿si es 8:28? Juan 8:28. Ok, entonces, Él permaneció en la palabra del Padre, nosotros necesitamos permanecer en la palabra de Jesús. Sería el 8:31. A ver, ¿qué dice? Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Exactamente, el 31. Ok. El 31. Juan 8:31. Entonces, para que cada uno sea un verdadero discípulo, necesita permanecer en la palabra de Jesús. Ok. Bueno, adelante, pásense. Vamos a dar un momento para que se acomoden. Bueno, ok, ahora, ¿cómo buscamos? Si pueden pasarle las hojas, por favor. ¿Cómo buscamos en transformación de vida cumplir este propósito de Dios? Si el propósito de Dios es que lleguemos a ser la imagen de Cristo, en transformación de vida, ¿cómo buscamos llevar a cabo este propósito? Y la respuesta es... ¿Mande? Sí, pero la herramienta que usamos es la senda de crecimiento, ¿ok? A través de la senda de crecimiento. ¿Cómo lo buscamos llevar a cabo? A través de estos 4 cursos, 5 con el de leche espiritual. La idea es que ustedes sean transformados a la imagen de Cristo. Bueno, es plantar, y uno diría, bueno, pero yo puedo terminar el curso 4 todavía no ser el reflejo de Cristo. Pero lo que sí se está dando en este curso son las bases para que en su vida ustedes lleguen a hacerlo, porque todavía hay mucha vida por delante. Ok. El texto base de la senda de crecimiento, ahí vamos todos a Efesios 4, del 11 al 16. Un texto que repasamos a lo largo de los 3 cursos del curso 1, 2 y el 3. Repasamos este pasaje
como la forma en que estamos trabajando para que ustedes lleguen a ser la imagen de Cristo. Ok, Efesios 4 del 11 al 16. Vamos a ver aquí con los hermanos que acaban de llegar. Bueno, empezamos con Luis, un versículo cada quien. Dice: y él dio a algunos de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Sería el versículo 2. Sí, ya voy. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, hablando la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Eliseo, el 16. Todos vayan siguiendo ahí el pasaje. 4, 16. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Ok, vamos a volver al versículo 11. Todos ahí para ir respondiendo. Ok, veamos lo aprendido en los cursos anteriores. Bueno, esto está en el 12. Tu función es realizar la obra del ministerio. La obra del ministerio, esa es tu función. La del pastor es otra que vamos a ver ahorita. Y esta obra del ministerio va a edificar el cuerpo de Cristo. Ok, tu función es realizar la obra del ministerio que va a edificar el cuerpo de Cristo. La función del pastor es ¿cuál? Capacitarnos. Ok, la función del pastor es capacitarte para que puedas realizar esa obra del ministerio, cosa que estamos haciendo aquí. Uno diría, bueno, ¿qué es la función del pastor? No es predicar, no es visitar, no es orar por la gente. Ese es parte de todo el asunto de capacitar. Entonces uno dice, la forma en que el pastor lo haga debe de derivar en ser capacitados para la obra del ministerio. Entonces como que va cambiando mucho la imagen que tenemos de nosotros mismos en la iglesia y de los pastores. Bueno, esto deberá traer unidad en dos aspectos, versículo 13. Uno es la unidad de la fe. La unidad de la fe. Y el segundo es la unidad del conocimiento de Cristo. Van de la mano, porque si yo tengo conocimiento, mi fe es fortalecida. El problema es cuando la fe es ciega. Ese concepto que utiliza mucho la Iglesia Católica porque les conviene que la gente no entienda, pero crea. Y pensamos que eso es lo correcto. Pero la fe debe ser razonable, debe ser una fe basada en el conocimiento. En lo que yo entiendo, entonces eso creo. Porque no puedo creer en lo que no entiendo, porque la palabra dogma, que se usa mucho para decir, bueno, es un dogma, es una idea, un concepto que no podemos entender. No, la palabra dogma al inicio significó una doctrina explicada y bien formada como la Trinidad. Si yo creo en la Trinidad, debo entender Padre, Hijo, Espíritu Santo como son tres personas en un solo Dios. Y entonces yo tengo ese conocimiento y lo creo. Ese es el asunto de que la fe y el conocimiento deben ir unidos. Bueno, y tenemos que tener unidad en esto. Así llegaremos, versículo 14, a la condición de un hombre maduro. Aquí es diferente a la Reina Valera que dice a la estatura del varón perfecto. Bueno, un hombre, un varón maduro o perfecto.
¿Ok? En ambos casos es el mismo término. Dice la medida de la estatura de la plenitud de quién? De Cristo. En palabras más simples, llegar a ser la imagen de Cristo. Eso es lo que dice el pasaje. Llegar a la estatura de la plenitud de Cristo es llegar a ser totalmente la imagen de Cristo. Es lo que está diciendo este pasaje. ¿Ok? Bueno, así no seremos niños que son llevados por todo viento de doctrina. Primero creo en la transubstanciación, ya no me gustó, en otra iglesia me enseñaron. Yo tuve un cuate, era un desastre, no sé qué tanto era mi cuate, pero si más bien no me quería presumir sus nuevas doctrinas, pero en la iglesia presbiteriana él estaba, fue cuando lo conocí, su familia había sido bautista, entonces bautista, presbiteriano. Luego lo llamaron de otra iglesia, lo empezaron a invitar y él empezó a hablar de que ahí era el arrepentimiento era lo importante, y después no le gustó esa iglesia, se lo jaló otro hombre muy famoso aquí en Toluca, sobre todo aquí en San Mateo, y se lo llevó al domo allá diciéndole que lo importante era la sanidad y sacar los demonios y todo. Entonces este hombre fue vagando, y cuando lo conocí andaba bien perdido. Y la verdad es que hay gente que así va jalada por todo viento de doctrina, porque es inmaduro. Dice, son llevados por todo viento de doctrina. Ya no seremos ni engañados por la astucia de hombres. El cristiano no puede ser, se me olvida esta palabra, cándido. Pensar que toda persona detrás de un púlpito, de un atril, en un escenario, en una iglesia, es un hombre de Dios. El cristiano no puede ser cándido y creer que todo el que habla en nombre de Dios en realidad es de Dios, porque engañadores hay muchos, engañadores con malas intenciones. Unos solo quieren dinero, pero otros quieren destruir el cuerpo de Cristo. Eso lo dijo Jesús, eso está en la Biblia. Y aquí dice que ya no seremos engañados por la astucia de hombres, porque hay gente que está mintiendo de manera sistemática, muy astutamente. Hay cristianos que se ofenden si uno dice eso, pero es la verdad, y no sabemos por qué razón un cristiano se ofendería si decimos eso. Pero engañadores hay muchos. ¿Cómo evitaremos ser engañados? Creciendo a la estatura de Cristo. Esa es la cuestión. Hay quienes se ponen a estudiar todas las doctrinas posibles equivocadas. Eso no tiene fin. No podemos estudiar a todos los engaños para decir, tú eres de esta corriente o de aquello. No, simplemente decir, esa es una voz extraña. Yo no creo que Dios hablara así o se expresara así. Bueno, ¿por qué? Porque ya lo conocemos y tenemos relación con Él. Como si te dijeran, oye, me mandó decir tu mamá que esto, que aquello, y tú puedes decir, mi mamá nunca pediría eso. Bueno, ¿por qué? Por la constancia en la relación y sabemos cómo piensa y cómo habla. Es lo mismo en la palabra de Dios. Ok. Siguiente, para crecer en todos los aspectos en Cristo debemos que, versículo 15, así al hablar la verdad en amor, porque hay quienes hablan la verdad sin amor, y ese es un problema de quienes sí conocen la verdad y luego se la restregan en la cara a otros y no hablan en amor, porque su idea de enseñanza es decirles estás mal y yo estoy bien, y entonces eso ya no funciona. ¿Okay? No nombro a cierto autor que quieren algunos por aquí mucho, pero eso es parte del problema a veces. Tenemos que hablar la verdad en amor y así llegaremos a ser su imagen. Así, con el funcionamiento adecuado de cada miembro con su ministerio, se produce ¿qué cosa? El crecimiento del cuerpo. Entonces, cada ministerio trabajando, somos como una máquina. No había máquinas en aquel tiempo muy complicadas, por eso no se utiliza
la analogía de una máquina, pero la iglesia, que es un cuerpo que sí tiene muchas funciones, se mueven todas, ese es el punto. Hay engranajes que mueven a la iglesia y todos estamos trabajando. La iglesia aquí va tomando fuerza, va tomando rumbo, pero todavía hay hermanos que necesitan involucrarse desarrollando un ministerio, porque es lo que le da funcionalidad a la iglesia. Miren, ayer, gloria a Dios, que tuvimos aquí una actividad, mientras que en el bicentenario teníamos otra. Es decir, por la acción de diferentes hermanos estábamos funcionando en dos actividades al mismo tiempo, en cierto modo, porque ese es el asunto. El que se produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en, otra vez la palabra, amor. Luego les voy a enseñar ese canto de amor, amor, ser cristiano es el amor, amar a tu prójimo como a ti mismo. Si se pierde cualquier Y ya se saben otra hacemos otra versión diferente de la No, me la enseñan para que... Habla del mejor amor, pero usted siga. Ok, la palabra amor es muy importante en la iglesia, que a veces es triste que casi no se considera o no se entiende, no se enseña como se debería enseñar. Bien, la senda de crecimiento, entonces, es la herramienta a través de la cual te vamos capacitando para que inicies y sostengas el ministerio. Miren, cuando yo empecé esta senda de crecimiento, yo tenía que hablar en plural, te vamos capacitando, porque mi visión era que luego no solo yo diera los cursos, cosa que ya ha ocurrido, que hay hermanos que han dado cursos, entonces ya no es nada más el trabajo de uno, y al rato va a ser alguien más dando el curso 4, por ejemplo, ¿no? Entonces la senda de crecimiento es la herramienta a través de la cual te vamos capacitando para que inicies y sostengas el ministerio por medio del cual Dios desea que edifiques el cuerpo de Cristo. Yo doy gracias a Dios que varios ya tienen su ministerio aquí, de los que están aquí. A algunos les llegará el momento, todavía no es el momento quizás, pero llegará el momento de tener su ministerio. Bueno, observación especial. Estamos convencidos de que tú no puedes ser todo lo que Dios quiere que seas sin comprometerte antes con Él en un estilo de vida que te permita conocerle mejor. Porque aquí a esta altura, los que ya están en el curso 4 ya saben que a la iglesia no es el único lugar donde uno va a leer la Biblia, eso se hace en la casa también. Uno tiene una relación con Dios todos los días. Entonces ya eso de alguna manera como iglesia hemos buscado estarlo mostrando. Bueno, tú necesitas una relación que un estilo de vida que primero, es necesario que hagas cambios en tu vida para que así puedas reflejarlo cada vez más, porque el contacto muy espaciado, diríamos, no muy constante, pues no te va a llevar a reflejar tanto a Cristo sino a ti mismo. De acuerdo a este pasaje, es la actividad o el ministerio de cada miembro del cuerpo la que lo sostiene y mantiene ajustado para que éste pueda crecer y edificarse en amor. Ahí le voy a quitar el qué. Y edificarse en amor. Me está sirviendo esta segunda ocasión que lo voy a ir haciendo todos los arreglos. Ok, esto significa que tú eres el agente o el conducto a través del cual Dios va a edificar y a bendecir a su iglesia en la tierra. Esta parte es importante, ¿ok? Esa es la hoja de Paco, ¿verdad? Porque es la única que queda. Ah, bueno, ya la fue llenando David. No. Ah, no, esa está en blanco. Ok, entonces Paco, ahí está tu hoja. Adelante. Entonces tú eres el conducto, el agente o el conducto a través del cual Dios va a edificar y a bendecir a su iglesia en la tierra. Miren, notémoslo así. Podemos caer en una idea. Cristo llama al apóstol Pablo. ¿Quién más interviene en ese llamado? Nadie. Podríamos decir, ¿quién evangelizó a Pablo? No, él tuvo un contacto directo con Cristo, ok. Pero no fue el caso de todos los cristianos. Sin embargo, para que Pablo iniciara su ministerio, Dios, que podía haber seguido con ese trato directo con Pablo, llamó a Ananías, para que Ananías fuera
y le diera el mensaje a Pablo y lo bautizara, le devolviera la vista y le dijera que se levantara y que entonces se arrepintiera, etc. Fue necesario Ananías. Es decir, si alguien participó en la conversión de Saulo, fue Ananías. Aunque Cristo se le presentó directamente, cosa que Pablo siempre sostuvo. El Evangelio a él le llegó directamente de Cristo como apóstol, porque de otra manera no sería apóstol. Los demás apóstoles también tuvieron su llamado directo de Cristo. Pero Ananías participó. Nosotros podríamos decir, bueno, pues que Dios lo provea, así como esperando que de pronto caiga el dinero del cielo, ¿no? Y de pronto es a través de las personas que Dios provee. O decimos, oramos, bueno, que Dios permita que fulano se salve. Bueno, alguien le debe hablar a fulano, porque Dios tiene un propósito y va a usar a las personas. Lo mismo pasa en la iglesia. Si los niños de hoy van a conocer a Dios verdaderamente, es a través de lo que los maestros están haciendo en la escuela dominical. Si los adolescentes van a conocerlo verdaderamente, es a través del trabajo de los maestros. Entonces, porque Dios lo ha dispuesto que funcionemos de esta manera. Sí, lo que Dios va a hacer lo va a alcanzar a través de nuestra labor. Ese es el punto importante, de ahí la trascendencia de lo que hacemos en la iglesia. Cada actividad que realices va a bendecir o dañar el cuerpo de Cristo. Miren, el ser humano tiene exactamente la misma capacidad que tiene para construir, es la misma que tiene para destruir. Nuestra palabra tiene la misma capacidad para edificar que para destruir. Entonces, un cristiano puede construir o puede destruir, bendecir o dañar al cuerpo de Cristo, pues tú eres parte de él. El servicio o tu actividad como miembro lo edifica. Esto es una gran responsabilidad. No se trata solo de venir a la iglesia, sino de ser parte de ella y edificarla. Alguien me decía una vez, no, es que eso es obra del Espíritu Santo. Yo le decía, un problema, bueno, no se lo decía a esa persona, lo puse en Facebook y ponía hasta que los pastores no entendamos que somos formadores de mentalidades, no vamos a estar tomando realmente en serio cada palabra que pronunciamos en la enseñanza. Y alguien me puso, no, la formación es labor del Espíritu Santo, no de los pastores. Entonces yo le respondí, un pastor carismático tiene gente que piensa como carismática. Un testigo de Jehová que predica a otros forma gente con testigos de Jehová. Toda persona que habla en público es un formador de mentalidades. No es el Espíritu Santo el que forma la mentalidad, sino, podríamos decir, sí, el Espíritu Santo a través de una persona, pero entonces, ¿un testigo de Jehová está siendo formado por el Espíritu Santo? No. Entonces estamos pensando que realmente la labor que nosotros desempeñamos al hablar tiene una gran responsabilidad, porque estamos formando la mentalidad de alguien. Si yo les enseño que la salvación se pierde y durante años les enseño eso, van a pensar la salvación se pierde. Ahí el punto es que el Espíritu Santo nos puede usar correctamente en la medida que tenemos una correcta relación con Dios y su palabra y decimos, no, la salvación, sostenerla es labor del Espíritu Santo. Entonces yo se los voy enseñando, ustedes lo van pensando ahora, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Entonces, por esa razón, la capacidad que tenemos nosotros de edificar el cuerpo de Cristo también es la misma que tendríamos para destruirlo. Porque un cristiano en cierta estatura que empieza a actuar mal, destruye. Y dice la palabra, finalmente hablando del pecador, un pecador puede producir mucho mal. Entonces, dice todo aquello que Dios, recuerda que debes avanzar en las etapas de la gracia y vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. ¿Cuáles son las etapas de la gracia? Yo primero me afirmo en lo que Dios ha hecho por mí. Pues entonces soy salvo cuando veo que Jesús murió por mí, que Dios me envió a su Hijo para que yo tuviera salvación, y empiezo a ver lo que Dios ha hecho por mí. Pero yo voy creciendo y Dios va transformando mi vida y voy siendo consciente de lo que Dios hace en mí. Y en la medida que yo voy creciendo, yo veo que mi propia vida es un testimonio para otros y que otros empiezan a ser edificados, por lo tanto soy consciente de lo que Dios hace a través de mí. ¿Ok? Entonces, esa es la parte que nosotros debemos
comprender lo que Dios hace por mí, lo que Dios hace en mí y lo que Dios hace a través de mí. Y tengo que crecer en eso, porque muchos se han quedado en la etapa lo que Dios hace por mí. Y entonces tienen ya 40 años en la iglesia, pero siguen viniendo a la iglesia para recibir, porque ellos solo esperan lo que Dios hace por ellos, más no lo que Dios hace en ellos, ni a través de ellos. Y es necesario que nosotros crezcamos. Bueno, todo aquello que Dios te ha dado, dones, conocimiento, bendiciones, etcétera, no sirven de nada si no edifican, aquí me faltó una N, si no edifican al cuerpo de Cristo. Es por eso que debe servir al cuerpo de Cristo y de esa forma cumplir el propósito de Dios para ti. Hermanos, alégrense, ya tengo un trabajo nuevo, un mejor trabajo, gloria a Dios, pero el brother nunca va a diezmar, ni va luego a asistir, bueno, qué bueno que tiene todo eso, pero no edifica el cuerpo de Cristo. ¿Hacia dónde lleva eso a esa persona? Pues lleva cada vez más lejos de Dios. Entonces consideremos realmente el hecho de que Dios está edificando a la iglesia a través de nosotros. Ok, ¿preguntas hasta aquí? No, ¿vamos bien entonces? Ok, yo espero que sea porque todo queda bien claro y no porque nada quedó claro. Ok, de acuerdo al texto base al que vimos, Efesios 4 del 11 al 16, un aspecto esencial para el crecimiento es la unidad. Dos tipos de unidad: unidad de la fe y la segunda, unidad del conocimiento de Cristo. Eso es lo que le da unidad al cuerpo de Cristo. Creemos lo mismo y conocemos lo mismo. Nos da identidad entre nosotros y eso forma unidad. Pero un vínculo es lo que mantiene unido las diferentes partes de todo. ¿Qué mantiene unida la iglesia? Ese es el punto, porque no siempre hay gente yendo a la iglesia que está unida a los demás. Lo que ya hemos visto, ya lo hemos estudiado, mentalidad de grupo. Solo van a un grupo y aquí estoy un rato y ya me voy. Si alguien tiene problemas o algo, yo no me intereso porque para mí son gente extraña en cierto modo. No tiene una identidad con la iglesia. ¿Qué le une? A lo mejor el horario, el lugar, algo que le gustó, que pasa el rato, no sé, cosas que pueden ser. Porque el problema es que hoy en día muchas iglesias buscan ser entretenidas para que la gente vaya. Y finalmente eso atrae a mucha gente que no tiene interacción con los demás o relación finalmente. Bueno, un vínculo es lo que mantiene unido a las diferentes partes de un todo. Es como un pegamento. Yo llevé un curso en el que de crecimiento de la iglesia y usaba la palabra el pegamento que une a la iglesia. No sé por qué no usaron la palabra vínculo, pero ahora la palabra vínculo en generaciones más jóvenes se le dice link. Te voy a mandar el link, ¿no? Entonces el link es el que une una página con otra, como eso es un vínculo, ¿ok? Otros le dicen liga y enlace, ¿no? Digo, es lo mismo, que une las cosas de un todo. Bueno, en la Biblia vemos dos tipos de vínculos, ¿ok? Paco, tú puedes buscar Efesios 4.3, por favor. Efesios 4.3 y Colosenses 3.14, ¿quién no ha leído? ¿Quién más? ¿Ya todos leyeron? Ok, nuestra hermana Doris, Colosenses 3.14. Y alguien más, 1 Corintios 13, del 1 al 3. ¿Quién? Ok, Luis. Bueno, vamos a ver esos ahorita. Efesios 4.3. Ajá. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ok, aquí habla del vínculo de la paz. Este es un vínculo. ¿Por qué estoy yo aquí? Porque es gente que está apacible y yo con esta gente me identifico. Tenemos relación porque somos gente de paz. Ok, Colosenses 3.14. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Ok, el vínculo del La unidad. amor. Ok, este es llamado el vínculo perfecto o esto lo tenía la Reina Valera. La Reina Valera lo llama el vínculo perfecto, este es el vínculo de la unidad, ¿verdad? Ok. Bueno, ahora, de acuerdo a 1 Corintios 13, del 1 al 3, vamos a ver la importancia del amor. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios
misterios, y todo conocimiento. Y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Ok, la importancia del amor. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuál es la importancia del amor? A ver, ¿alguna respuesta que ustedes, si les digamos no de acuerdo a esto? Amamos a la iglesia, a nuestros hermanos, porque Dios nos ha amado. Ajá, pero de acuerdo al pasaje, de lo que dice el pasaje, que podemos concluir sobre lo importante del amor. Que cuando tenemos amor, pues ese mismo amor a los hermanos nos mueve a hacer lo que las otras cosas, ¿no? Por ejemplo, Ok, entonces el amor es la motivación. Ajá, es la motivación para enseñar, para ayudar al hermano, para Ok, ajá. Muy bien. Entonces el amor como la motivación o el propósito, ¿verdad? O de lo que hace que nosotros hagamos algo. Ok, ¿alguien más? Que si no llama tiene el mismo valor. Ok, no tiene el mismo valor. Podemos juntar ambos y decir que entonces el amor es lo que le da sentido y le da movimiento y fuerza a las cosas, ¿verdad? Ese es el punto importante, porque miren, lo que trajo a Jesús a la tierra, ¿qué fue? El amor. No fue la necesidad humana. Juan 3:16 dice que fue el amor. No es que Dios tuvo compasión, bueno, ¿cómo se les dice? No es que la humanidad le dio lástima a Dios, dijo, bueno, voy a hacer algo, pobres cuates. No, lo que movió a Dios para enviar a su Hijo fue el amor, lo que movió al Hijo para venir fue el amor al Padre. Finalmente fue el amor, lo que movió todo. En algún momento los filósofos pensaban cuál es la fuerza última que mueve todas las cosas. La fuerza última, según Tomás de Aquino, era Dios. Bueno, o sea, Dios mueve una cosa y esa cosa que se mueve otra y todo se va moviendo. Pero un concepto más cristiano es que es el amor de Dios. Cuando dice Dios es amor, es finalmente el hecho de que todo se mueve por amor. Porque Dios en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo pecaba, decía, por amor de mí mismo voy a hacer esto, voy a tener misericordia de ellos. Entonces hubo una diferencia en cuanto a la obra de Jesús. Él tuvo misericordia de Israel, que era muy pecaminoso, por amor a Abraham, por amor al pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, por amor a sus antepasados, por amor de él mismo, de su nombre, porque si destruía totalmente al pueblo, pues era un fracaso en cuanto al nombre de Dios, porque ellos eran los que suponen que adoraban a Dios, y por eso, por amor de sí mismo, los castigaba, porque también ese pueblo no podía Dios tolerar el hecho de que adoraran otros dioses, siendo que él era el Dios que los había bendecido y prosperado. Entonces vemos que siempre ha sido el amor. Entonces el amor es lo que le da sentido y movimiento a todas las cosas, ¿verdad? Porque si no hay amor, aunque haya dones, como dice ahí, de todo tipo, profecía, sabiduría, lenguas, conocimiento, de nada sirve. Ok, entonces por eso el vínculo del amor es importante y el vínculo de la paz. Miren, hay un principio en el hogar que se les... ¿Cuántos de ustedes se casan hoy? Yo? Bueno, ya acá los hermanos, ¿verdad? Pero no tuvimos plática prematrimonial, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí tuvimos? Bueno, que entonces a lo mejor sí se los comenté. Pero el asunto es que un principio esencial del matrimonio es el hecho de que el mundo se puede caer a pedazos afuera, puede haber todos los problemas del mundo afuera, pero cuando uno entra a su casa, ¿qué es lo que quiere? Paz. El lugar que uno más debe cuidar es su hogar, porque es el lugar donde uno entra y se quiere sentir seguro, se quiere sentir en paz, porque afuera puede haber 1000 problemas, no importa, sabe que hay un lugar seguro y ese lugar seguro es el hogar. Bueno, lo mismo debe ser la iglesia para el cristiano.
Pero es cierto, siempre hay conflictos. Una cosa que nos llama la atención del RCA, el libro de orden es una cosota así gruesa y está diseñado no para edificar tanto a los creyentes, sino para mantener la autoridad en el orden en la iglesia. ¿Por qué tanto dedicarle a eso? Porque precisamente va a haber conflictos y mientras más sencillo podamos aprender a resolverlos, habrá paz. Pero ese es el punto, la iglesia debe estar unida por el vínculo de la paz. Entonces uno busca paz y puede haber miles de engañadores en las otras iglesias y gente enseñando cosas equivocadas, pero uno sabe que en su iglesia uno puede estar en paz. Porque cuando empieza a haber conflictos y que ya el hermano dijo y fulanito lo malentendió y se dijo y se empezó y empieza la murmuración, ya no hay paz. Y uno ya se anda cuidando las espaldas en la iglesia. Entonces, el vínculo de la paz, el vínculo del amor son importantes en la iglesia. Conclusión, ok, bueno, no sé si hay preguntas sobre eso ahorita. En este curso trataremos dos tipos de cosas, porque esa es apenas la lección 1. Lo temporal. ¿Qué es lo temporal? Tu ministerio. Es espiritual, sí, pero es temporal, porque cuando llegues delante de la presencia de Cristo, nadie le va a dar clase a los niños, nadie va a hacer materiales, nadie se va a poner aquí a tocar la música, eso se va a acabar. Bueno, hay cosas que tampoco podemos anticipar tanto, ¿verdad? Pero esperemos en Dios que haya instrumentos y que, bueno. Pero el ministerio ya no va a ser dar a conocer a Dios, porque ya lo conoceremos totalmente. Tu ministerio es temporal, aprovéchalo, disfrútalo, llévalo a cabo, porque es un privilegio de aquí, de la tierra. Y lo eterno, ¿qué es lo eterno que vamos a tratar en este curso? Ser la imagen de Cristo. Ser la imagen de Cristo es un aspecto que va a empezar aquí, pero que se va a completar cuando, según Juan, primera de Juan 3:2, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, eso es eterno, ser la imagen de Cristo. El método, bueno, el fundamento, Romanos 8:29, ser la imagen de Cristo. El método, Efesios 4, del 11 al 16, tu ministerio. Para eso estás siendo capacitado. Sería bueno, aunque nadie lo va a evangelizar así, pero sería bueno que cuando compartimos a Cristo, le dijéramos a la gente: mira, conviértete a Cristo, ven a la iglesia y te vamos a transformar a la imagen de Cristo para que te pongas a trabajar llevando a cabo un ministerio. No sé cuánta gente aceptaría a Cristo así, pero muchos cristianos piensan que la iglesia es para ir, no para desarrollarse ni ejercitar un ministerio. Pero esa es la voluntad de Dios, porque no podemos llegar a ser la imagen de Cristo si no desarrollamos un ministerio. Tristemente, para el caso de mucha gente que pasa por la iglesia toda su vida y jamás desarrolla un ministerio. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, entonces vamos a terminar. Ya me fallaron los de la campaña de acá. No, ¿Sí se oyó? Sí. Ya ni la oigo. Bueno, durante toda la universidad viví enfrentito del Santuario de Guadalupe en Saltillo. Bueno, clarito. Pero las campanadas el primer año uno las oía todo, ya después no oíamos las campanas en la madrugada ni en la tarde. Ok, vamos a orar para terminar. Padre, te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos que hoy ha estado aquí participando de este curso. Te damos gracias, Señor, porque tú estás obrando en sus vidas y confiamos que lo que estamos realizando como iglesia en verdad verá su fruto, Señor. En verdad, Padre, nos llevará a ser la imagen de tu Hijo Jesucristo y podremos nosotros aprender a vivir, a pensar y a hablar como tu Hijo Jesucristo, entendiendo el sentido real de esta vida que es para la eternidad, Señor. Por eso te pedimos que nos des sabiduría, nos sigas transformando y no te apartes de nosotros. A ti sea toda la honra y la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a recoger para iniciar el